Antes de desarrollar el tema cuadriláteros, se realizará una introducción acerca de quién fue Euclides y cuáles fueron sus aportes a la geometría, y también se mencionarán los 5 postulados que fueron de gran importancia. Euclides de Alejandría es conocido como el padre de la geometría. Fue un matemático griego que vivió aproximadamente entre 325 a.C. y 265 a.C. Se destacó por los aportes realizados a la geometría y la aritmética, y también es conocido por su importante libro Los Elementos. Cursó sus estudios en la prestigiosa Academia de Platón, donde se enseñaban las artes, las ciencias, y aprendió las bases del pensamiento racional y la importancia de la demostración lógica en la construcción del saber. Luego de culminar sus estudios, se trasladó a la ciudad de Alejandría, donde allí llevó a cabo su carrera y también formó una escuela de matemáticas. Como se mencionó anteriormente, una de sus obras más importantes fue el libro Los Elementos, donde él allí plasma todo su conocimiento acerca de la geometría. Los primeros 6 libros de elementos tratan sobre la geometría plana, donde él menciona temas como triángulos, líneas paralelas, el teorema de Pitágoras, figuras planas, propiedades del círculo y la presencia de figuras rectilíneas en un círculo. También la construcción del pentágono y las proporciones entre magnitudes. Gracias a esos libros se logró establecer las bases de la geometría. Postulados de Euclides. Son 5 preposiciones que no necesitan demostración. A partir de estos se fundamenta toda la geometría clásica. En el primer postulado, este va a decir que por 2 puntos distintos pasa una recta. Como vemos en la representación gráfica, 2 puntos A y B y la recta, entonces si tenemos 2 puntos distintos en un plano, siempre existe una única línea recta que los va a unir. Para el segundo postulado, un segmento rectilíneo puede prolongarse continuamente en una recta, aunque se puede representar ese segmento de línea finita. En teoría, esa recta se extiende infinitamente a ambos lados. Y para el tercer postulado, este va a decir que hay una única circunferencia para cada centro y diámetro. En la representación gráfica podemos ver cómo está marcado el punto centro y el radio. El radio es la mitad del diámetro y el diámetro determina el radio. El cuarto postulado va a establecer que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Como podemos ver en la representación gráfica, no importa el tamaño de las líneas o dónde se ubica, si ambos son rectos, se consideran iguales. El quinto postulado, al incidir una recta con otras dos, los ángulos internos del mismo lado son menores que el ángulo recto, y las dos rectas prolongadas indefinidamente se encuentran en el lado en el cual los ángulos son menores que los ángulos rectos. Y en la representación gráfica podemos ver los ángulos y la intersección. Este postulado es más complejo que los anteriores, pero fue clave para la geometría euclidiana. Bueno, a continuación, una breve definición de cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura geométrica plana, limitada por líneas rectas, que tiene los siguientes elementos: 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Sus ángulos internos, la suma de ellos da 360 grados como resultado, y ya su clasificación depende de la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos.
Y según esas características, los vamos a dividir en dos grupos, paralelogramos y no paralelogramos. Un paralelogramo es un cuadrilátero en el que ambos pares de lados opuestos son paralelos. Esto implica que los lados opuestos son de igual longitud y que los ángulos opuestos son iguales. La suma de todos los ángulos interiores de un paralelogramo es siempre 360 grados. Un cuadrado es una figura geométrica plana que consiste en 4 puntos unidos por segmentos de igual medida, que encierran una región del plano, formando ángulos rectos. Es un cuadrilátero regular, porque es una figura plana de 4 lados congruentes y paralelos 2 a 2, y también posee 4 ángulos interiores de 90 grados cada uno. Es un polígono regular por ser una figura geométrica cerrada delimitado por 4 segmentos de recta consecutivos. Es equilátero por tener sus 4 lados de igual longitud. Pertenece a los paralelogramos ya que tiene sus lados paralelos 2 a 2 y es equiángulo. Tiene sus 4 ángulos internos de igual amplitud, cada uno de 90 grados y la suma de ellos es de 360 grados. El rectángulo es una figura geométrica plana que se clasifica dentro de los paralelogramos por tener sus lados opuestos paralelos 2 a 2 y de igual longitud, y además sus 4 ángulos internos miden 90 grados cada uno. Son figuras geométricas bidimensionales, por lo que solo tienen ancho y alto. Es un cuadrilátero por tener 4 lados y un paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos. Son equiángulos debido a que sus 4 ángulos internos tienen igual amplitud. Sus ángulos internos opuestos son congruentes y sus ángulos consecutivos son suplementarios. Sus diagonales dividen el rectángulo en dos triángulos rectángulos iguales, permitiendo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la diagonal, que sería la hipotenusa. El punto donde se cruzan las dos diagonales se llama centro de simetría del rectángulo. Un romboide es un polígono de 4 lados y 4 ángulos, siendo iguales 2 a 2. Los lados son paralelos a sus opuestos. Tienen dos pares de lados que son paralelos entre sí. Los lados opuestos son de igual longitud. El romboide tiene dos ángulos agudos y dos obtusos. Los diagonales se bisecan entre sí y la diagonal mayor determina sobre el romboide dos triángulos obtusángulos congruentes. Un rombo es un cuadrilátero que tiene todos sus lados de igual longitud. Es un tipo específico de paralelogramo y también puede considerarse un caso particular de cuadrilátero. Todos los lados del rombo son congruentes, es decir, tienen la misma longitud. Los ángulos opuestos del rombo son iguales. Las diagonales son perpendiculares entre sí y se bisecan, dividiéndose en dos partes iguales. La suma de los ángulos adyacentes es siempre 180 grados y tiene dos ejes de simetría, que son las diagonales. Bien, ahora continuaremos con la clasificación de los cuadriláteros. En esta parte pasaremos a los no paralelogramos. Bien, ¿qué significa ser un no paralelogramo? Un no paralelogramo es una figura geométrica que no posee las mismas características de los paralelogramos, es decir, no todos sus lados son paralelos. Hay dos pares de lados en el caso de los trapecios que si los extendemos infinitamente se van a cruzar. Y en el caso de los trapezoides, los cuatro lados al extenderlos infinitamente pueden llegar a cruzarse entre sí y formar una especie de triángulo como veremos más adelante. Bien, iniciaremos con los trapecios y el primer trapecio al que mencionaremos es el trapecio rectángulo. Como podemos apreciar en la imagen, la característica que más sale a relucir es que posee dos ángulos rectos. Y dichos dos ángulos rectos se encuentran en los lados que sí son paralelos entre sí, los que normalmente solemos denominar como bases, dígase base mayor o base menor. Además en la imagen podemos ver sus diferentes diagonales, su altura y sus diferentes puntos. Bien, en la próxima imagen pasamos al trapecio isósceles. El trapecio isósceles tiene una característica diferente al trapecio rectángulo y es que sus dos bases son de diferentes medidas. Como podemos apreciar, la base superior es menor que la base inferior, pero sus dos lados que no son paralelos son
congruentes. Bien, ¿qué significa que sean congruentes? Que poseen la misma medida. Además de eso, podemos ver representado en la imagen sus diferentes ángulos, sus diferentes diagonales y sus diferentes puntos. Bien, ahora con el trapecio escaleno podemos ver que ninguno de sus lados mide absolutamente lo mismo, son los cuatro diferentes entre sí, pero sí poseen los dos pares el par de lados paralelos, que son la base mayor y la base menor. Pero la característica que resalta en este trapecio es que ninguno de sus lados mide lo mismo. Pues bien, pasando ahora a los trapezoides, podemos darnos cuenta en la imagen que empezamos con el trapezoide rectángulo, pero en esta ocasión el trapezoide rectángulo posee solo un ángulo recto. ¿Por qué? Porque los trapezoides, a diferencia de los trapecios, no poseen un par de lados paralelos. Es decir, ninguno de sus lados es paralelo. Ninguno de sus cuatro lados será paralelos. O sea que si los extendemos infinitamente se van a cortar sí o sí. Bien, además podemos apreciar en la imagen una diagonal que divide la figura a la mitad y forma dos triángulos, lo que será importante más adelante. Bien, ahora podemos apreciar el trapecio bisósceles, que su gran particularidad es que al trazar sus dos diagonales, el punto de corte de las mismas formará cuatro ángulos rectos, que es la característica de esta figura a diferencia de todos los trapecios y de los trapezoides. Es la única figura que forma los cuatro ángulos rectos al unir sus diagonales. Bien, y ahora pasamos al trapezoide escaleno. El trapezoide escaleno, como el trapecio escaleno, ninguna de sus lados mide lo mismo. La diferencia es que el trapezoide escaleno, sus bases no son paralelas. Aunque en la imagen podría parecer que la base superior es paralela a la base inferior, realmente ella es ligeramente inclinada, lo que le da la característica de que ninguno de sus lados es del mismo tamaño y además ninguno de ellos es paralelo. Bien, ahora explicaremos cómo se hace el cálculo de las diferentes áreas. Por ejemplo, en el caso de los trapecios, para calcular el área, tomamos la base mayor y le sumamos la base menor, no necesariamente en ese orden, le multiplicamos la altura y lo dividimos entre 2. Ya en el caso de los trapezoides, al no tener ningún lado que es paralelo, ningún par de lado que es paralelo, tomaremos lo que se mencionó en el principio del trapezoide rectángulo. Trazaremos una diagonal que dividirá el trapezoide en dos triángulos y para hacer el cálculo de área calcularemos el área del, digamos, triángulo 1 y el área del triángulo 2. Al sumar ambas áreas tendremos como resultado el área del trapezoide. Pues bien, en el cálculo del perímetro sería tanto para trapecios como para trapezoides simplemente tomar la medida de cada uno de sus lados y sumarlos, lado más lado más lado más lado. Una característica a resaltar tanto de trapecios como de trapezoides es que la medida de sus ángulos internos, de sus cuatro ángulos, tiene que sumar un total de 360 grados.